Brita, hay un tema que ha causado mucha preocupación en estos días. Tú sabes que se han registrado muchos accidentes de tránsito. Sí, Están incrementándose los accidentes de tránsito. La mayoría de los accidentes en el país lo ocasionan los motoristas. Eso es una tragedia, es un grave problema en el país. Se han constituido como el blanco preferido para los accidentes de tránsito. el objetivo principal. Pero hay otra cosa, lo peligroso de eso, Brita, es que las víctimas son los propios motoristas, porque su cuerpo es su defensa. Y tú lo ves cómo conducen, cómo andan en las ciudades, aprensivos, no respetan las leyes de tránsito y además hay una responsabilidad de parte de las autoridades. Los policías de DGC no tienen una licencia los motoristas para meterse en vía contraria, para violar los semáforos rojos, para transitar por los niveles, por los túneles, por ese tipo de cosas realmente, y eso es penoso. Yo quiero, Entonces, hay otra situación también que se ha relacionado con eso, y es la situación del impacto que está causando con muchos accidentes de tránsito. A veces con los vehículos, un vehículo choca contra una propiedad pública. En los últimos días se han registrado más de 50 casos de accidentes en el Gran Santo Domingo, Ujú. donde vehículos chocan con paredes, tumban postes del tendido eléctrico, destruyen propiedades públicas, pero eso no tiene consecuencia. El seguro cubre los daños del vehículo, pero ¿y quién paga? ¿Quién resarce al Estado por ese poste de luz que se tumbó? ¿Quién resarce al Estado por una baranda en un puente que un vehículo chocó y la destruyó? ¿Quién resarce al Estado por los daños ocasionados al bien común, al bien de todos? Cuando suceden esos accidentes que destruye un parque, una propiedad pública, eso tiene que tener una consecuencia. La persona involucrada, los vehículos involucrados en ese accidente deben de cubrir esos gastos. Y lo deben de cubrir porque hay que resarcirlo. Entonces yo creo que llegó el momento que se legisle en ese sentido, si no es que no hay legislación. Yo no sé, yo no soy abogado, pero si no hay legislación, debe de crearse un reglamento, una legislación, de manera que la policía de AME, cuando van a reportarse un accidente, que verifiquen dónde ocurrió, que registren también los daños que ese accidente ocasionó a la vía pública y al bien común de la ciudad donde se ocurre ese incidente, de manera que pueda ser resarcido los daños que se ocasionan. Y eso es algo que hay que hacerlo. Y tú dirías, bueno, eso es algo sencillo, algo que no tiene mayor importancia. Sí, tiene mucha importancia, porque es una forma de que los recursos que maneja el Estado realmente se utilicen en lo que debe de ser, y alguien tiene que responder por esos daños. yo le voy a decir una cosa partiendo de ese tema que usted está hablando. Em, Tenemos que también tomar en cuenta el sector empresarial, que es el que suple a los motoristas de tener ese tipo de vehículos. En los campos, cuando usted se desplaza a cualquier campo de República Dominicana, se va a dar cuenta que hay muchos menores de edad que tienen su motorcito. Menores de edad, o sea, jovencito que usted lo ve físicamente y dice no llega a los 18 años. Pero ¿qué pasa? Aquí mismo en la capital hay muchos anuncios en esos dealers donde venden motores, incluso motores eléctricos, que te ponen un, una espectacular oferta de venta de motores, donde te lo dan con un inicial de 10,000 pesos. Nada más te piden el inicial y la cédula y un garante, más nada. No te piden licencia de conducir en caso de que estés al día, pago de impuestos, nada. Entonces es un tema muy debatible y preocupante porque incluso he visto que el mayor problema lo tenemos aquí en la capital, en los campos, que incluso hay muchas mujeres que debo de decir que las mujeres manejamos mucho mejor los motores en los campos que aquí en la capital.
y es un tema que debería de ser resaltado. Y otra cosa, el operativo que está realizando ahora mismo la DGC y la Policía Nacional en conjunto es excepcional. Yo me sorprendí en Peravia, Baní, hace 2 semanas, de cómo en los campos adentro, en la parte donde están los ríos, donde usted ve esos grupos motorizados de jóvenes de todas las edades, desplazándose los fines de semana o días libres para poder compartir con sus amigos y familiares, pero en manadas que ellos van. Entonces, había un grupo que se estaba desviando y no nos dábamos cuenta el motivo, y más adelante nos dimos cuenta que ahí habían tremendas 2 tremendas grúas paralizando todos los motoristas que cruzaban en las 2 vías para precisamente hacer el levantamiento si estaban al día con o los papeles, el casco protector y todo lo que conlleva la ley en Mira, tránsito. definitivamente uno de los grandes retos que tiene la administración del presidente Abinader es enfrentar a esa situación. Hay que definitivamente enfrentar la situación del tránsito en la República Dominicana. Y hay factores de peso para eso. República Dominicana es un país que se promueve, se vende como un destino turístico. Nosotros recibimos aproximadamente 11 millones, se contempla que para este año quizá lleguemos a 12 millones de turistas, lo que significa que es un aporte significativo e importantísimo que nos coloca como el segundo país de mayor receptividad turística en el hemisferio después de México, lo que significa también que tenemos que prepararnos como un destino turístico. Pero el que viene aquí a la ciudad, que llega un turista que llega a Santo Domingo, llega al aeropuerto, que no tiene forma de cómo conseguir un vehículo público que lo transporte a su hotel, porque es un caos. Que visualice y ve cómo transitan las voladoras, los carros públicos, los motores. Realmente no queda con una impresión, la mejor impresión del país, ni con una impresión de seguridad de que pueda su vida estar segura en un destino como este. Entonces, no tan solo para el extranjero, para los que vivimos aquí, los dominicanos. Yo creo que llegó el momento de enfrentar la situación del tránsito en la República Dominicana, pero centrarlo con medidas drásticas, con medidas fuertes, hacer un control definitivo. El gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario, hay que reconocerlo, en la ampliación de creación de circunvalaciones, mejorar algunas avenidas, crear casos como lo que están haciendo ahí en Pintura y en la Plaza de la Bandera. Eso son soluciones viales importantes que va a Ujú. contribuir con el flujo de vehículos. Pero hay que tomar medidas radicales. Hay que enfrentar a los motoristas, que es el gran problema, porque no es tan solo la vida del motorista, es lo que le cuesta a mí como contribuyente, como ciudadano, ese desorden. Porque cuando un motorista se accidenta, ¿a dónde va el motorista accidentado? A un hospital público. Y cuando un accidente de un motorista, se estima un promedio de 70,000, 100,000, 200,000 pesos, cuesta los procesos en hospitales como el Darío Recuperación, claro, Contreras y y en otros asistencia. otro hospitales traumatológicos. ¿Y ese dinero dónde sale? De los contribuyentes. Entonces nosotros estamos pagando ese dinero de esa imprudencia de muchos de esos motoristas. Yo creo que la situación se ha salido de control y las autoridades ya no tienen capacidad para controlar esa situación con los motoristas. Y no piense que quiero cargarle la culpa solamente a los motoristas. Hay Hay una también responsabilidad es de una todos, responsabilidad claro. colectiva a otro medio de transporte, como la voladora, los carros del concho, que es un sistema obsoleto que debió desaparecer hace mucho, y crear las rutas que se están haciendo, los corredores. Esa iniciativa de los corredores fue muy buena, empezó muy bien y de hecho está funcionando muy bien en la Winston Churchill, en la Avenida Independencia, en algunas otras avenidas, pero hay que seguirla ampliando. Pero cuando se ponen los autobuses de los corredores, hay que sacar los carros públicos y hay que sacar a los motoristas de esa Ujú. ruta para que la gente establece paradas fijas, donde tiene que quedarse cada persona. Numerar la parada, yo me quedo en la parada 15, yo me quedo en la parada 23, y sea ahí, entonces tú te quedas la más próxima a tu destino, no di que chofer, déjame aquí porque esta es mi casa, déjame en la puerta de mi casa.
sino organizar un sistema de tránsito que garantice una movilidad apropiada con seguridad. Es un gran reto y hay que hacerlo y hay que enfrentarlo. No podemos realmente distraernos más en eso y el país lo necesita, esa situación. ¿Sabe En el qué? caso de los motoristas es un caso grave, es un Claro. caso extremo, pero también lo hay con otros sectores que debe de hacerse. Pero lo bueno es que luego de estas demandas que se iban repitiendo constantemente sobre el problema de los motores, siempre es bueno hablar también de propuestas, de programas que realmente sirvan de apoyo social. Entonces, este país tiene 3 fechas significativas para las visitas de turistas. Está la fecha de Semana Santa. Turismo interno, ¿tú te refieres? Sí, el flujo de visitantes en Semana Santa, ya sea incluso hasta de dominicanos que vivan en el extranjero, también ahora el verano, vienen muchos extranjeros a poder disfrutar de nuestras playas, ¿verdad? Pero también en diciembre. En esas 3 fechas significativas es donde también se dan los mayores números de accidentes de tránsito. Entonces, en este caso, como lo que nos representa es el turismo, se debería de implementar un programa de turismo motorizado. Entonces, se ve, me imagino lo chulo que debería de ser un grupo de una comunidad que tenga diseños, ¿verdad? Los puestos de puntos de motores con una representación cultural del sector, que los motores tengan algunas insignias representativas del acervo cultural dominicano. Eso sería chulísimo que tanto el Ministerio de Turismo y otras organizaciones independientes o privadas se sumen para cambiar esto y a través de esto cambien el panorama precisamente de los problemas de accidente de tránsito, porque siempre hay que ver las cosas desde otra perspectiva y le voy a asegurar que esto marcaría un antes y un después para tener una experiencia motorizada agradable y amigable. Pero mira, hay que restringir ya también la importación de vehículos. Y no me refiero Sí. solamente a motores, sino vehículos. Hay una saturación de vehículos. Lamentablemente aquí los bancos acostumbran a hacer feria de vehículos y venden 6.000 millones, ¿cuántos miles de millones de pesos financiando vehículos? Pero llegó el momento en que hay que restringirlo. Parar la importación de vehículos por 3 años, por 5 años, porque el parque vehicular ha crecido de una manera exponencial. Sin embargo, ya las calles, por más que tú amplíes una calle y mejores la vía de tránsito, se saturan de la cantidad de vehículos. Antes se hablaba, bueno, a las 5 de la tarde, la hora pico, no, ahora la hora pico es el día completo, a cualquier hora de la mañana, de la tarde, de la noche, hasta de la madrugada. Tú ves muchos vehículos transitando en las ciudades se congestionan. Entonces eso hay que resolverlo. Entonces yo creo que es momento en que las autoridades miren hacia un estudio amplio, que yo creo que se han hecho mucho, la aplicación ya de medidas concretas para resolver los problemas viales del país. Es necesario que mejorar el asunto del tránsito. El gobierno inició ya la licitación del monorriel de Santo Domingo. Eso puede ser también una contribución importante. La puesta en vigencia, en circulación ya del metro que llega hasta los Alcarrizos. Esto también contribuye a disminuir muchos vehículos que transitaban a esas horas pico, congestionando aún más el tránsito. Y la ampliación del teleférico y otras facilidades ayudan, pero no es suficiente. Hay que restringir el uso de los vehículos. En una ocasión yo recuerdo que los vehículos circulaban por número de placa, los impares un día y los pares otro día, para restringir ya la congestión que hay en el país de los vehículos. Bueno, esta semana entró en vigencia, Brita, el aumento del cobro de la transferencia, tanto en cheque Ay, como pero o eso sea, está ya de 0.15 a un 0.20%. O sea, 33%, no, sí, hasta por no, transacciones. eso aumentó. Tú pagabas un 0.15, ahora vas a pagar un 0.20. Eso fue una parte de las medidas que se implementaron para los ajustes de la crisis fiscal del gobierno. Bueno, pero vamos a una pausa porque tenemos mucho más en Pulso Nacional.